Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos ya leyendo las últimas páginas de este libro. Espero que les esté gustando, sobre todo que les esté sirviendo. Déjenme sus comentarios. Recuerden que es importante que se suscriban al canal, le den like a la lectura y la compartan. Seguimos leyendo el capítulo número 4 y estamos en el tema de la reformulación de Lacan, y hoy vamos a leer el binomio pasaje al acto, acting out. En la sexta clase del seminario La angustia, Lacan efectúa un señalamiento cardinal: actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Así emerge una relación vertiginosa entre la angustia y la acción basada en la certeza, muy diferente a los engaños de las significaciones, la racionalidad o los principios morales del actuar. Despejada esta matriz, Lacan está en condiciones de completar el cuadro de la angustia con la ubicación del acting out y el pasaje al acto en la lógica de los casilleros. Cuadro de la angustia: movimiento, dificultad, inhibición, emoción, turbación, impedimento, síntoma, acting out, embarazo, pasaje al acto, angustia. El acting out es el surgimiento del objeto A en la escena con sus efectos de perturbación y escenificación. Por esto es el correlato del significante en menos de la turbación. En el pasaje al acto, el sujeto se encuentra con el objeto fuera de la escena. Así, en dirección contraria al acting out, el pasaje al acto se sitúa con el significante en más del embarazo. Se trata de una lógica simple que organiza la dirección de la acción, viniendo desde la angustia. El golpe en más del significante, la representación máxima de la ley, arrasa con la identificación y la imagen. El embarazo es la división subjetiva extrema y la vergüenza, y la respuesta de pasaje al acto implica desaparecer de la escena como súbita salida de lo simbólico. El significante en menos, el desamparo radical, no permite al sujeto articularse a la cadena. La turbación es la pérdida repentina de recursos, y la respuesta de acting out consiste en armar una escena, ir hacia lo simbólico para reconstruir el campo identificatorio. Desde esta perspectiva, el quiebre del fantasma se produce por alguno de sus dos polos. El golpe de angustia en el pasaje al acto está del lado del sujeto, supremo embarazo, y la precipitación como resto caído para el deseo del otro, mientras que en el acting out la quebradura del fantasma es por el lado del objeto, repentina turbación, y el intento de reinscripción como sujeto en la escena del otro. En efecto, el aplastamiento por una ley y el pasaje al acto implican una ruptura del fantasma distinta al desamparo y el acting out. El pasaje al acto es correlato de un dejarse caer fuera de la escena, y el sujeto se precipita en una identificación absoluta con el objeto A. El pasaje al acto no engaña y rechaza todo llamamiento al otro. Inversamente, el acting out es necesariamente ficticio y constituye una apelación al otro. Sin embargo, acting out y pasaje al acto componen un binomio. Ambos vienen de la angustia y son transformables uno en otro sin garantía alguna. En efecto, lo que cambia es la dirección, siendo el acting out el movimiento desmedido desde el mundo real a la escena simbólica, y el pasaje al acto una salida funesta a lo real, sin representación del mundo. Desde luego, esto no significa que el acting out sea siempre menos grave que el pasaje al acto, o que no existan secuencias de acting out de mucho riesgo subjetivo. En cuanto a los ejemplos clínicos, según Lacan, la bofetada de Dora, con todo el valor de marca que puede tener para un sujeto luego de recibir las palabras del señor K, indica la quebradura del fantasma y el valor propio del pasaje al acto, en el que el sujeto se mueve en dirección de evadirse de la escena. Asimismo, el pasaje al acto es como la fuga infantil, es decir, una partida errática hacia el mundo puro, sin sentido ni representación hacia dónde se va. Desde esta perspectiva, el paradigma del pasaje al acto es el suicidio melancólico, que se defenestra saltando fuera de la escena y evocando al más allá del marco del fantasma, hacia lo real puro. El acento demostrativo del acting out está en su dirección al otro, pero lo que se muestra es el resto de la división y lo irreducible de la estructura. Una vez establecida la diferencia y la articulación entre pasaje al acto y acting out, Lacan realiza una distinción que resulta de fundamental importancia en la clínica psicoanalítica. Se trata de ubicar clínicamente la diferencia entre síntoma y acting out.
El síntoma es una respuesta de goce y se basa a sí mismo. Solo es un enigma cuando hay transferencia, pero no está en su naturaleza que deba ser interpretado. El acting out llama a la interpretación y por su dirección al otro. Lacan lo especifica sucesivamente como transferencia salvaje y transferencia sin análisis. En efecto, el acting out es un fenómeno transferencial porque el movimiento de la angustia se hace transferencia salvaje poniendo en juego el objeto A. Lógicamente, el paso previo había sido diferenciar el objeto detrás del deseo y el objeto como objetivo en la ubicación del fetiche y para un diagnóstico diferencial de neurosis y perversión. El objeto A en el amor implica que la transferencia no es simplemente la reproducción de una situación, una acción o un traumatismo antiguo, sino la presentación real en acto, porque la transferencia no se reduce a la dimensión significante y el determinismo inconsciente. La problemática del acting out se vincula a la transferencia en su dimensión real y su manejo. Sobre esta dificultad clínica, Lacan comenta el texto Problemas generales del acting out de Greenacre, que ha recopilado el material de la época sobre el modo en que el analista debe actuar el acting out. Lo que le interesa situar a Lacan es la especificación de 3 respuestas posibles para el manejo del acting out: interpretar, prohibir y reforzar el yo. Con respecto a la interpretación, Lacan señala, la mayoría de las veces advertirán que el sujeto sabe perfectamente que lo que hace en el acting out es para ofrecerse a la interpretación de ustedes, y seguidamente aclara, el sentido no es eficaz, porque lo que cuenta es el resto no significante. De este modo, interpretar engorda el acting y constituye un callejón sin salida. En cuanto a prohibirlo, el acting out es señal de que ya se le ha prohibido mucho, y en especial se le ha prohibido mantener un objeto de deseo como objetivo. Por esto no se reduce el acting out con la prohibición correctiva y en sintonía con las buenas costumbres, el orden público o el encuadre analítico. Ahora bien, de modo enigmático, en cuanto a la puesta de límites en sí, una orden más allá del contenido puede resultar un te deseo, logrando el efecto de pacificación de la actuación, pero frecuentemente la orden genera odio y un redoblamiento peligroso de la dimensión de acting out en el sujeto. La mayoría de las veces la prohibición resulta expulsiva y un desalojo subjetivo, aunque ocasionalmente puede dar la certeza de un lugar en el deseo del otro. Reforzar el yo es un error de perspectiva en cuanto a los registros y el resultado es la producción del efecto contrario al que se esperaba. Lacan señala que detrás de toda psicología del yo está el refuerzo del yo y la identificación al analista, pero precisamente tal oposición conduce a la insurrección del objeto A y todos sus efectos. El acting out solo será pacificado si ocurre el efecto irresistible del deseo, que da certeza al sujeto de tener un lugar en el deseo del otro, y no hay una fórmula planificada porque, si la hubiera, dejaría de ser algo auténtico. Se trata de una maniobra, un manejo transferencial, una interpretación singular, que solo será evaluada como eficaz después de la respuesta del sujeto. Desde esta perspectiva, el deseo del analista, que no es el deseo de falo, sino una operación, reduce el acting out y recorta el objeto en juego en esa pantomima singular según el fantasma de cada sujeto. Que la pacificación del acting out sea certeza de alojamiento del objeto en el deseo del analista significa que la cesión del objeto a el campo del otro, evocado en el esquema de la división, se reitera en la estructura del dispositivo analítico. Por esto, el analista debe analizarse lo suficiente para bordear las vicisitudes del objeto A y poder ofrecer al concepto de la angustia una garantía real. Espero que les esté gustando este tema número 9, la reformulación de Lacan, de este libro Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Este capítulo está bastante técnico y hay que leer a Lacan para entenderlo. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.